El debate sobre la legalización del aborto en Argentina que se realizó ayer fue histórico, ¿eh? Ayer lo habíamos contado. 71 integrantes de la Cámara de Diputados se mostraron a favor de lo que propone esta ley de despenalización del aborto. Esta ley, como todo, tiene una historia, basada en datos que tienen relación inmediata con la salud de las mujeres, en principio, y es por ello que el pedido de aborto legal, seguro y gratuito es uno de los reclamos que van a estar mañana en el movimiento central de mujeres en la Argentina, que seguramente volverán a hacerse sentir en el Día de la Mujer con esta marcha que se está organizando. Para seguir hablando del tema, en línea tenemos al doctor Horacio Santana. Muy buenos días, doctor, ¿cómo le va? Buenos días, ¿qué tal? Muchas gracias por invitarme. No, por favor, en realidad este es un tema tan importante que merecía la visión y la palabra de alguien que sabe de leyes, sobre todo usted, doctor, que es abogado de familia, ¿no? Y que seguramente ha tenido mucho trabajo sobre las familias. Y la pregunta principal es, hasta el momento, ¿el aborto estaba penado? ¿Qué decía la ley sobre el aborto? Bien, acá tenemos dos cuestiones que analizar previamente. Una cosa es lo que establece el Código Civil, que desde el año 1870 que se dictó el Código con Dalmacio Vélez Arfield, y después con la reforma en el que se hizo en el año 2015, se sostiene lo mismo. Y el artículo 19 de este nuevo Código dice exactamente que la existencia de la persona humana comienza con la concepción. Desde este punto de vista, si lo tomamos por la cuestión del derecho civil, básicamente el aborto estaría prohibido, porque ya existe persona y por lo tanto hay vida. El tema es que con posterioridad el Código Penal estableció en el artículo 86 lo que se llama el aborto terapéutico, porque hay que aclararle a la gente algo que tal vez no lo sepa, es que en realidad hay tres tipos de aborto. Uno es el que se hace por causas naturales, que es cuando el cuerpo expulsa el feto, que esto no tiene ningún inconveniente a nivel legal, porque es simplemente una cuestión de la mecánica del cuerpo humano. Pero después existe otro tipo de aborto, que es el aborto terapéutico. Y el aborto terapéutico sí está contemplado en el Código Penal. Básicamente él dice que a pedido de la mujer y con un facultativo hay dos posibilidades: que esté en riesgo la vida de la madre, y si está en peligro, en tanto y en cuanto no se puede evitar por otros medios, el aborto corresponde. Y por el otro lado, establece también que en casos de violación, yo estaba escuchando allí que hay muchas personas que dicen debería esto estar legislado, está legislado. El Código Penal lo prevé expresamente, dice que en el caso de violación o bien en el caso de que exista una mujer que se haya ofendido en el pudor, como dice el Código, y que sea demente, también es viable el aborto. Ahora, el hecho que el Código Penal establezca esto no significa que esto esté considerado como un derecho. Simplemente lo que el Código Penal dice, que de practicarse la técnica del aborto, esto no se considera delito. De ahí a que sea un derecho, hay mucho trecho, como se dice usualmente, ¿no? Claro. De modo tal que la tercer causal, que es lo que a mí me preocupa un poco, que establece el proyecto de aborto. Sí. Porque en realidad estos puntos, sí, de reproducción de reproducción responsable, establece que dentro de los primeros 14 meses, con la sola expresión de la mujer, el aborto puede ser practicado. Con lo cual ahí estaríamos diciendo que el aborto puede hacerse prácticamente sin ningún tipo de expresión de causa, es decir, ya no hablamos ni de violación, no hablamos de persona demente, no hablamos de riesgo de vida de la madre, sería una expresión típicamente voluntarista de la mujer. ¿Ese sería el cambio que tiene el proyecto de ley? Porque si ya estaba... El artículo 1 sí. Ajá. Porque el artículo 1 justamente es lo que nos pone digamos un poco en alerta, porque francamente deja
una forma muy abierta. Si querés te leo estrictamente para que la gente sepa. Sí. Que en realidad se llama Proyecto de Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo, o sea, interrupción voluntaria. Este término es muy importante. Y dice el artículo 1, que dice que en ejercicio del derecho humano a la salud, toda mujer tiene derecho a decidir voluntariamente la interrupción de su embarazo durante las primeras 14 semanas del proceso gestacional. Es decir, esto lo que está dejando es una forma muy abierta para que se produzca el aborto. Además, no establece ningún tipo de parámetro. Es decir, por ejemplo, habla de la mujer. Sí. Pero ¿qué pasa con una menor de 13 años o de 12 años u 11 años, como se da en el caso del embarazo? ¿Tiene realmente capacidad para poder decidir sobre este tipo de cosas? ¿Necesita el consentimiento del padre? ¿Necesita una autorización judicial? Eso la ley no lo aclara ni lo contempla, lo deja abierto. Con lo cual yo creo que este artículo va a generar... va a traer mucha agua bajo el río. Este proyecto, doctor, surgió como un pedido de los movimientos de mujeres que se realiza acá en la Argentina, ¿no? Donde ellas piden el aborto legal, seguro y gratuito. La pregunta sería ahora, contándonos usted la base de todo esto, que en realidad ya existía la posibilidad de aborto en ocasiones puntuales, y qué es lo que la gente está... Por eso mucha gente está a favor, porque piensa que esto no existía y no sabe la contraposición de lo que sí puede estar sucediendo. Exactamente. Y además hay otra cosa. En ningún lado de la ley está establecido el tercer tipo de aborto, porque yo dije que había tres. Uno era el natural, otro el terapéutico, pero el otro tipo de aborto es el aborto inducido. Ajá. Y acá entran a trabajar otro tipo de cosas, como por ejemplo las cuestiones socioeconómicas. Hay gente que dice, bueno, yo no lo puedo mantener, y como no puedo mantener, prefiero abortarlo, y como yo no lo puedo hacer por vía legal, terminan justamente, entre otras cosas, por falta de control del Estado, y cae a veces en manos de, no son todos los médicos, pero algunos son médicos inescrupulosos o enfermeros inescrupulosos que hacen este tipo de prácticas sin higiene y sin ningún tipo de control. Claro. Entonces, a partir de ahí es donde este artículo 1 me deja entrar un montón de causales que no me las explicita. Claro, y después a partir de eso los controles, ¿no? También. ¿Cómo? Y a partir de toda la ley, el acompañamiento de controles. ¿Hablan sobre controles o algo? Exactamente. Bueno, la ley sí lo que establece en otra parte, hablando justamente del tema primero en cuanto a la minoría de edad, dice, hay un artículo que creo que el sacerdote que habló antes hizo alusión a algo a esto, que dice que sí, lo voy a leer para que la gente se entere exactamente lo que dice, que si la interrupción voluntaria del embarazo debe practicarse a una persona adolescente entre los 13 y los 16 años de edad, se presume que cuenta con aptitud y madurez suficiente para decidir la práctica y prestar el debido consentimiento. Bueno, esto también es muy subjetivo. Claro. ¿Quién controla esto? Claro. Porque hay menores de 13 años que son maduros, pero hay menores de 13 años que no lo son. Entonces también nos deja... ¿Y quién controla? ¿Controla el Estado? ¿Controla un médico? ¿Controla un psicólogo? ¿Quién lo controla? Nadie. Claro, y es como complejo el tema. Habrá que trabajar mucho esta ley para poder ponerla en práctica antes, ¿no? Sí, tal cual. Y otra cosa que también establece la ley para informar a la gente, que se mantiene lo anteriormente dicho, que refiere a que la madre esté en riesgo de vida, se mantiene la causal de violación, se mantiene también la cuestión de la persona que pueda tener algún tipo de actitud psíquica disminuida, pero también introduce otra cosa que para mí lo deja también en el aire, que dice que si existen malformaciones fetales graves, pero tampoco me dice la ley qué son.
¿Cuál puede ser la Claro, ¿cuál les gravedad? abarca? Por ejemplo, Sí. una anencefalia Sí. puede ser una causal de malformación grave, porque una anencefalia implica que el cerebro no ha crecido el 100%, ha crecido un 10%, un 20%, el cuerpo, hay un corazón que late, hay órganos formados, pero generalmente cuando esta clase de personas nacen, mueren a la 1 o 2 horas. Pero también podemos entrar a tallar y decir, bueno, y si le falta un brazo o le faltan los 2 brazos, ¿es una malformación grave o no? Y ¿Puede tener una vida plena o no? Claro. Esto lo claro. deja en el aire Sí, también. sí, sí, sí. Libre albedrío, porque la ley... Me parece que estamos en presencia, Sí. y por lo menos desde el punto de vista del proyecto, en una ley que deja cosas demasiado abiertas y demasiado a la discusión, cuando la ley en realidad, Claro. toda normativa, lo que tiene que hacer es tratar de precisar lo máximo posible. Me parece que en este sentido la ley peca por defecto, ¿no? Sí. Esto sí introduce algunas cosas interesantes, como por ejemplo que obliga a las obras sociales y a los hospitales públicos y a los hospitales privados a hacer este tipo de técnicas abortivas, persiguiendo justamente que no haya médicos o no haya enfermeros Que lo hagan de forma rigurosos clandestina, claro. que realicen este tipo de prácticas. Claro. Solo para darte un dato, se estima que a nivel mundial hay aproximadamente por año entre 46 y 47 millones de abortos. Es decir, que si lo estimamos en el lapso de una generación de 20 años, hay casi, o sea que en la cuenta, ¿no? Sí. Hay casi 850, 900 millones de abortos en el lapso de una generación. Es Claro. casi el 10% de la población. Claro. Y con los datos que se conocen, y faltan los datos que no se conocen, ¿no? Digamos, Claro, estimado, que siempre En la los datos son República más. Argentina no hay datos muy fidedignos, Claro. porque en realidad Es muchos clandestino, abortos, claro. clandestinos Sí. no se realizan, no salen a la luz, con lo cual podemos hablar de 300.000, 400.000, 500.000, no sabemos, porque algunos casos se saben, pero otros no. Y sobre todo porque prácticamente es muy difícil que una persona que se ha practicado un aborto en un lugar clandestino denuncie al médico. Ah, no, Es no, muy no. raro. Sí, 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 sí. Es muy raro. Claro. El tema también que yo quería hacer un poquito de hincapié es que en el año 2012 hubo un fallo de la Corte Suprema de Justicia que trató un caso de una menor que había sido violada por el padrastro, a los 15 años. Y el fallo, prácticamente por unanimidad, deja un poco abierto lo que dice este artículo 1, porque no voy a explicar en un minuto un fallo de 147 fojas, es bastante complejo, pero lo cierto es que pasa por alto inclusive muchos pactos internacionales. La Convención de los Derechos del Niño, por ejemplo, establece el derecho a la vida, y la República Argentina ha dicho que el derecho a la vida debe tomarse a partir de la concepción, esto es, cuando el espermatozoide penetra el óvulo, llega al centro y se produce el intercambio y la formación del ADN, que es lo que nos da la identidad. Ujú. Con lo cual allí no cabe duda que hay vida. Pero si hubiera también algún tipo de, de confusión sobre el particular de si hay vida o no, yo quiero hacer una aclaración. No necesitamos ir directamente a una concepción religiosa. La ciencia lo dice. El aborto tiene varios estadios, y como hablamos de 14 meses, que es lo que nos establece el artículo 1, hay que recalcar que en el primer mes se llama el primer y segundo mes estamos en el periodo embrionario, ¿no? Donde se genera el óvulo, hay como se genera como una pequeña pelotita, una pequeña mora. Sí, el cigoto, sí. Y en el segundo mes ya se forma la placenta. Hasta ahí estamos en el segundo mes, y después en el tercero, esto dicho por científicos, Claro. no lo estoy diciendo yo, ¿no? Sí. Ya se empieza a dibujar el contorno de los dedos, aparecen los genitales, Claro. los párpados se abren. Ya después en el cuarto mes
los huesos se calcifican, crece el cabello y ya dentro de esos 14 meses hay un corazón que late. O sea que ya no hay discusión ahí de que hay vida. Después podemos, desde el punto de vista religioso, plantear para aquellos que son católicos o tienen alguna visión espiritual, si el ángel tiene o no alma. Pero eso ya es una discusión que excede la parte científica. Lo que sí, la ciencia de la salud nos demuestra que hay vida, y si el código dice que es desde la concepción, técnicamente esta ley podría llegar a ser tachada de inconstitucional en algún momento. Seguramente sí. Va a haber algún planteo. Seguramente que sí. Es que la ley sale así, ¿no? Sí, sí, sí. Igual hay mucho trabajo por hacer, ¿no? Porque escuchamos todas las versiones de en este lado de la iglesia, la que estás explicando ahora tan prolijamente, y te quedás pensando, ¿no? Sí, verdaderamente necesitamos una despenalización del aborto, o necesitamos más educación, como dijeron algunos de los oyentes, necesitamos un poco más de uso de protecciones, necesitamos un poquito más de conciencia social, ¿no? Eso sin duda, la prevención ante todo. Por eso yo decía que creo que fue el sacerdote, y escuché también algunos mensajes de la gente que hablaba también del tema de la prevención. Prevención y educación es esencial. Fundamental. A veces, sí. Muchas veces... Profilaxis, sí. Yo he escuchado, por ejemplo, el argumento, dice, bueno, en lugares públicos se permiten los preservativos. Sí, bueno, es perfecto. Esto existía en Alemania en la década del 30 también, que en los lugares públicos se daban preservativos, pero con eso no alcanza. Hay que dar una verdadera educación, empezando por los colegios. En el colegio no se da una educación sexual como, por lo menos en la época, yo tengo 53 años, en la época en que yo estudiaba, hablar del sexo y hablar de la forma en que se nacían los bebés y de cómo se desarrollaban, eso era un tema tabú. Totalmente. Hoy en día, por suerte, tenemos una generación que está más abierta a ese tipo de cosas, y me parece que ya desde la misma niñez hay que empezar a concientizar sobre una vida sexual responsable. Ahí estamos, y bueno, y también la responsabilidad que tienen los diputados para votar esta ley y estudiarla exhaustivamente y brindarle a la sociedad lo que necesite y no excederse, y dejando puertas abiertas, ¿no?, para poder con libertinaje tomar decisiones, ¿no? Es todo un tema que atañe a la salud, atañe a la moral, atañe a todo. Hay que resolverlo de manera urgente. Esto todavía es un proyecto, entró a la Cámara de Diputados, tuvo 71 votos, y vamos a ver hasta dónde llega. Por lo pronto es solo un proyecto. Sí, por ahora es un proyecto, creo que hay mucho para trabajar, pero además hay dos cositas más que yo quisiera dejar en limpio. Hay un tema sobre todo en particular que no lo he visto tratado por nadie. ¿Qué pasa con el padre? ¿No tiene derecho a voz y voto? Bueno, yo esto no lo he escuchado en ningún lado. ¿Qué pasa si un padre dice, no, pero yo quiero que lo tenga? ¿No tiene derecho a opinar también? Lo que pasa que allí ha surgido y se ha impuesto una visión feminista de que dice que el feto es básicamente del cuerpo de la mujer, y yo he leído algunas expresiones de feministas, tal vez un poco radicales, que dicen que el hombre sí podría opinar, pero que en última instancia la mujer decide, porque en el caso también de darlo en adopción, que esta es otra oportunidad que podría plantearlo la ley, de decir que bueno, que se le pueda dar la opción de que a la persona que no aborte y que pueda darlo en adopción. Bueno, algunas versiones y algunas manifestaciones, cuidado, cuando digo de feministas no quiero decir que la mujer no pueda reivindicar sus derechos, Sí, bueno, el tema da posibilidad para seguir hablando, ¿no? Y se va desplegando un abanico de opiniones también y de posibilidades de esta polémica que está en nuestro país instalado en la sociedad. Todo el mundo habla de eso, y hoy nosotros también, ¿no? No tenemos más tiempo para poder seguir hablando de esto, pero seguramente este tema recién arranca porque entró en la Cámara de Diputados y nos va a dar más temas para hablar todavía. Así que, doctor, muchísimas gracias.
Hola. Hola, doctor, muchísimas gracias por esta charla y bueno, esperamos nuevamente una comunicación para ver cómo avanza esto o cualquier otro tema que tenga que ver con la ley, ¿no? Su posición dentro de la ley que tiene que ver con la familia también abarca muchos temas que son importantes tratar. En un momentito habló sobre la adopción y todo eso, también son temas tan importantes, ¿no? Para poder desarrollar. Le mando un abrazo grande, ¿eh? Bueno, muchas gracias, igualmente.